Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Pastorino. Vamos a conversar en este pequeño encuentro sobre un tema que ha sido el eje fundamental de grandes pensadores del siglo XX, que es el sentido de la vida. La pregunta por el sentido de la vida humana no ha sido una pregunta que ha estado en la historia de la filosofía durante todos los siglos que conocemos. Es algo más bien reciente, sobre todo en el siglo XX, después además de dos grandes guerras mundiales, donde el ser humano se pregunta de dónde viene, a dónde va, cuál es el sentido de la existencia. La palabra sentido podemos usarla en dos formas, puedo decir, en dos sentidos. De una manera como orientación, es decir, como uno dice, esta calle va en tal sentido, el sentido de la vida es la orientación, hacia dónde va mi vida, hacia dónde se dirige mi vida. Tiene que ver tanto más con la vocación, con la misión, con la proyección vital, existencial. Y otra forma de entender la palabra es el sentido en cuanto a la razón, es decir, ¿cuál es la razón por la que yo vivo? Son preguntas profundas que van juntas, van unidas. De hecho, el filósofo español Miguel de Unamuno, a finales del siglo XIX, se preguntaba ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y esta pregunta es esa que deja al ser humano siempre insatisfecho, porque la vida es siempre abierta a nuevas posibilidades. Hay límites, pero siempre se abre como esa incertidumbre de la experiencia vital de que vamos haciéndonos cargo de nuestra vida. Ninguno de nosotros eligió vivir. Sin embargo, como dice Ortega y Gasset, cuando me encontré en la vida, ¿sí? Me encontré eligiendo, es decir, tengo que elegir cómo quiero vivir, qué sentido tiene mi existencia. Podemos llenarnos de cosas, de metas incluso, pero las metas no siempre dan sentido. Y esta pregunta que atraviesa las vidas de tantas personas y que tarde o temprano nos la hacemos, nos genera otro problema. Que mi vida tenga sentido, ¿lo construyo yo? ¿Es un invento que yo me hago? ¿Es un engaño psicológico? ¿Yo me tengo que construir un sentido? ¿O la vida en sí misma ya lo tiene y tengo que descubrirlo? Y aquí el problema se vincula con una cuestión ya casi cosmológica del universo. Si el universo no tiene sentido, si venimos de la nada y a la nada vamos, ¿por qué mi vida particular va a tener algún sentido? Si yo soy algo más, como decía Hegel, girando en este cascote alrededor del Sol, pero sin ninguna razón. Es decir, ¿quién soy yo si el universo no tiene ningún sentido? De ahí que sea importante que esta pregunta la podamos expandir hasta algo mucho más amplio. Si venimos de alguien que nos creó, y si vamos hacia alguien que nos espera, entonces mi vida particular tiene un sentido. De allí que la fe cristiana tiene una respuesta distinta a las grandes respuestas que da la historia de la filosofía. Y es que el sentido ya está dado, hay que descubrirlo. De hecho, el Papa Benedicto XVI insistía mucho en esto, en que no es que nosotros tenemos que crear un sentido, sino que tenemos que encontrarlo, tenemos que descubrirlo, porque no es que yo tengo el sentido, sino que el sentido me tiene a mí. Es decir, no es que yo construyo la verdad, sino que la verdad me encuentra a mí. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, obviamente nos trasciende y para los cristianos tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con el sentido de la vida y de todo lo que existe que viene del amor de Dios y va a Él. Por eso, para los cristianos, la pregunta por el sentido de la vida, si bien es una pregunta que puede angustiar, que puede generar otras preguntas y dudas, desde la fe no lo resuelve todo, porque no es que resuelva la existencia, pero sin embargo le da un hilo conductor, una razón más profunda. ¿Por qué? Porque claramente el amor, el ser amados, es lo que nos da sentido. Y para un cristiano, sus pequeños sueños, sus limitadas metas, son sueños momentáneos, efímeros, pasajeros. Pero ¿qué pasaría si nuestra corta y limitada existencia formara parte de un plan mucho más grande? De una historia mucho más grande. De una historia de amor que no empieza conmigo ni termina conmigo, pero de la cual yo soy parte. Bueno, sin lugar a dudas, si esto es así, todo cambia. Pero claro, la fe es una opción libre. La fe no es algo a lo que podamos estar obligados. Uno cree lo que quiere creer. Uno se abre racionalmente a aquello que le convence. Por eso la fe es una propuesta, nunca se puede imponer. La respuesta cristiana a la pregunta por el sentido de la vida es una invitación a descubrirse a sí mismo en un horizonte de una historia de amor que nos involucra y que nos rescata de la soledad, del abismo y del absurdo y del sinsentido. Creer que toda la historia tiene un sentido es creer que la mía también. Por eso los invito a descubrir en los misterios de la fe cristiana, en conociendo el Evangelio, la propia doctrina de la Iglesia, uno puede ir descubriendo cómo la pregunta por el sentido de la vida, de la cual no estamos exonerados de hacérnosla, y nos la seguiremos haciendo siempre,
obtiene una respuesta que nos supera, que nos abraza y que nos deslumbra. Y es siempre un descubrimiento, no es que uno dice, ya lo encontré, como ya soy cristiano, ya mi vida tiene sentido. Todos los días estamos en esta búsqueda, en este preguntar y en este encontrar, porque de hecho es una relación dinámica en la cual todas las cosas que nos pasan en la vida nos vuelven a hacer nueva la pregunta. Cada cosa que vivimos, si nos las tomamos en serio, nos hace la pregunta nuevamente, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué estudio? ¿Por qué amo? ¿Por qué entrego mi vida? Todas esas preguntas, si me las hago en serio, me exigen hacerme la pregunta más honda. ¿Cuál es el porqué de todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? Y como dice el libro de la sabiduría en la Biblia, hablando de Dios, ¿no? Señor, tú que amas todos los seres, todo lo que existe lo creaste por amor. Si algo no hubieses amado, no lo hubieras creado. Quiere decir que si yo existo es porque soy amado. Esa es la razón y el sentido de la vida cristiana. Somos porque fuimos pensados y amados por Él.